convicción, amados hermanos, de que nosotros le conocemos a Él y por lo tanto ese espíritu de verdad que mora en nosotros es el que nos hace vivir confiados. Vamos a inclinar nuestros rostros y orarle al Señor para que su palabra, que en este momento al Señor le ha placido brindárnoslas a cada uno de nosotros, sea una palabra que venga y produzca vida en cada uno. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas provechosamente. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, en quien nuestras vidas, Señor, nuestras almas tienen contentamiento. Te damos gracias por hacernos hijos tuyos, Señor, y por permitirnos acercarnos ante ti, mi Dios, recibir en tu presencia y ser portadores, Señor, de esta palabra también, Padre, para que los que no te conocen, Señor, vengan y tengan de esta verdad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, el tema que el Señor, que Dios puso en mi corazón para este momento es aprovechando bien el tiempo. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 16. Posteriormente estaremos mirando un poco más esta cita, pero vamos a mirar Efesios ahora 5, el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, no importa que esté en casa, no importa que no tenga el rito de hacerlo como si estuviese en una congregación, tómela y reciba esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora, con mucha reverencia. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos habla. Y dice el Señor que su palabra, que es viva y eficaz, está dada para todos los tiempos. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo malos días. Estamos viviendo momentos muy fuertes, momentos muy difíciles. No terminamos de salir de este embate duro que tuvimos con esta pandemia del COVID y estamos nuevamente enfrentando la incomodidad, estamos enfrentando el dolor, estos días malos que se están recibiendo a causa de lo que para nosotros es injusticia, para otros quizás no lo sea, pero el hecho es que son días malos. Y estos momentos malos, estos tiempos malos, calamitosos que nos habla la palabra, estos tiempos en el cual se lo puede describir como enfermedad, se lo puede describir como algo que está produciendo un malestar en el ser humano. Dios quiere que nosotros aprovechemos para que nos demos cuenta que tenemos que nosotros, si valga la redundancia, aprovechar bien el tiempo por lo mismo que estamos viviendo, por estos tiempos malos. ¿Cómo nosotros los vamos a aprovechar? Esa es una pregunta que quizás nos podemos detener un momento para podernosla hacer. Hermanos, hay una fuente de sabiduría, porque nosotros cuando queremos investigar algo, tratamos de ver en dónde la conseguimos. Hay una fuente de sabiduría, eso es Cristo Jesús, su palabra, que está para cada uno de nosotros. Es una fuente de riqueza que si nosotros la sabemos aprovechar bien, su doctrina, su enseñanza, nos va a ayudar a ser librados. Y así ninguno de nosotros, los que estamos tratando de encaminarnos por esos caminos de Dios, ninguno de nosotros caigamos de repente sobre ellos, sobre estos días malos, sobre estos días que están produciendo mucho estrés, mucha angustia, mucha desesperación.
y el Señor nos hablaba y nos hacía ver que era importante que nosotros estuviésemos orando por nuestra ciudad, que estuviésemos clamando por nuestra ciudad para que Dios venga y la libre, para que Dios venga y nos ayude, porque hay poco conocimiento en el pueblo de Dios y muchas veces nos acercamos a Dios solamente para cuestionar, como aquellos que le pedían a Dios que le mostrase las señales del cielo. Y el Señor le decía, ustedes saben cómo son las señales del cielo. Ustedes pueden ver cuando se está viniendo la noche, porque se nota cuando ya viene la noche, se nota cuando ya viene por la mañana, viene el día también. Y vemos cuando va a haber una tempestad. Nosotros sabemos, nos damos cuenta por estas señales del cielo. Y el Señor les decía a aquellos que se acercaron a cuestionar la divinidad de Él, les decía, hipócritas, ustedes saben distinguir, les decía, el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis hacerlos. Y cómo les hacía ver que eran una generación adúltera, que eran una generación mala, que era una generación que estaban enfocados en todo menos en ver el contenido de la palabra, donde nos venía a mostrar que la señal en la cual nosotros teníamos que estar pendientes era en esa señal de Jonás, en el cual, amados hermanos, si nosotros no obedecemos a Dios, vamos a ser tratados de la misma manera como fue tratado este ser humano que Dios utilizó para que vaya a dar advertencia a un lugar donde había mucha maldad, los días eran muy malos y Dios quería librarlos. Y muchas veces nosotros sentimos que el tiempo no nos rinde. Sentimos que decimos cómo tuviésemos más tiempo para resolver nuestras situaciones. Vemos cómo todo se nos viene encima. Y los días llegan, dice la palabra, según lo que estábamos leyendo, en Efesios 5, que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días llegan a ser malos cuando nosotros no somos diligentes en lo que tenemos que hacer. Estos días llegan a ser malos cuando nosotros no andamos de la manera que tenemos que andar, cuando ignoramos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ayer yo leía un mensaje de texto que nos mandaron y decía que la vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios. Este Dios es el conductor de nuestras vidas, en el cual a través de la fe nosotros podemos tener respuestas en cada necesidad, así veamos que estamos viviendo en los días malos, para que nosotros podamos, por difícil que sean estos días, poderlos superar. Vamos a ir a Eclesiastés 9:12. ¿Por qué razón estos días se nos convierten de esta manera que no los entendemos? Eclesiastés 9, el versículo 12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El Señor nos hace ver que el hombre poco conoce. El hombre poco conoce de los tiempos, de su tiempo, dice. De su tiempo, ¿por qué? Porque vivimos como cuando una máquina ejecuta una labor, de esa manera nos estamos conduciendo, no mirando que hay un tiempo mío que yo tengo que mirarlo, ¿para qué? Para conocerlo. Y es por eso que dice que como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazos, así el hombre llega a ser enlazado, así los hijos de los hombres llegan a ser enlazados en estos tiempos malos. Cuando
viene y cae de repente sobre ellos. Y volvamos a la cita de Efesios para leer los 3 versículos que están, el texto y el contexto de los versículos que están antes del que leímos, del versículo 16. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Nos habla de mirar, nos habla de observar, nos habla de detenernos y capturar eso que Dios quiere que nosotros capturemos. ¿De qué manera? Cuando yo quiero, en el momento que yo pueda. No, nos habla de hacerlo de una manera, como dice aquí la palabra, diligente. De una manera, amados hermanos, en la cual yo pueda hacerlo con premura, hacerlo de una manera que no lo deje a un lado, sino que lo haga de una manera extremadamente con mucho cuidado. Dice, mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y una persona que es necia cuando no es sabio. Amén. Una persona es necia cuando no es sabio. Una persona es necia cuando es ininteligente, que no tiene esa inteligencia en su corazón para poder darse cuenta de las cosas que están a su alrededor y poder tener cuidado en el diario vivir, que desconoce cuál es la voluntad de Dios, como nos dice aquí en el versículo 17. Esa es una persona necia que desconoce cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque la palabra de Dios dice no le digas necio a tu hermano, podemos estar actuando de esta manera nosotros, y aquí es Dios quien nos los está diciendo. Dice que no tenemos que conducirnos como necios, sino como sabios, porque el sabio aprovecha bien su tiempo. El sabio es el que tiene su mente, su corazón clara. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios habita en él, porque conoce cuál es la voluntad de Dios y se guía conducente a la paz. La sabiduría de Dios que viene para toda la humanidad, amados hermanos, especialmente para los que creen en él. Esa sabiduría que podemos verla a través de la benignidad, a través de la bondad, a través de la paciencia, a través de la longanimidad de Cristo Jesús que nos brinda en todo tiempo a cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice que tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, el tiempo, porque los días son malos. Que tenemos, cuando nos habla de aprovechar, es como cuando uno rescata, es pagar un rescate, es comprar, eso es aprovechar. Es rescatar algo que ha estado perdido, es aprovechar esa oportunidad porque viene a mejorar la condición en la que estaba, viene a aprovechar eso que se estaba descarriando, eso que aún lo necesitaba en su casa y lo redime. ¿Para qué lo redime? ¿Con qué es lo que tiene que redimir? ¿Por qué redime? Vamos a redimir en este caso nuestro tiempo. Eso que no hemos venido utilizándolo bien, porque, amados, como el Señor nos dice que no conocíamos acerca de esto. Es más, nunca quizás nos detuvimos a preguntar qué significaba ese tiempo para mí. Simplemente me quejaba y decía, no me alcanza el tiempo. Yo no sé, yo comienzo a hacer las cosas y no puedo terminar de hacerlo porque no tengo tiempo suficiente. Pero ¿qué nos refiere la Escritura acerca de eso, de esa ocasión que Dios nos da, de eso apropiado que Dios nos está dando, de ese tiempo que tenemos que redimirlo? ¿Para qué? Para comenzar a obrar y a trabajar conducente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora nosotros vamos a mirar. Hay algo que a mí me pueda decir,
me pueda decir en qué tiempo yo puedo hacer las cosas, cómo yo lo puedo hacer. La palabra me dice que aunque yo diga no tengo tiempo, en Eclesiastés, en el capítulo 3, vamos a estar en Eclesiastés un poquito. En el capítulo 3 dice el Señor, desde el versículo 1, vamos a leer solamente el versículo, los dos primeros versículos y el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Y ahí nos sigue haciendo referencia donde menciona todo tiene su tiempo. Y en el versículo 8 nos dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si nosotros miramos en las escrituras cómo este tiempo que fue dado para nosotros poderlo trabajar correctamente, dice el Señor que no hay excusa de decir yo no tengo tiempo. Cuando el Señor nos hace esa santa convocación a escucharlo, a atenderlo, es que no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El Señor nos dice que esto es serio, que tenemos que redimir nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que comencemos a abastecernos, a hacer las cosas correctamente, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos de guerras, estamos viviendo tiempos de dolor, estamos viviendo tiempos de injusticias, estamos viviendo tiempos de maltratos, estamos viviendo tiempos, amados hermanos, cada uno y amigos, si usted tiene la oportunidad de escuchar esta palabra, usted sabe lo que se mueve a su alrededor. ¿Cuántos hogares, cuántos niños que no tienen esa madurez espiritual para poderse desarrollar como el adulto quiere que se desarrolle? ¿Cuántos maltratos en los hogares? ¿Cuántas mujeres abusadas? ¿Cuántos niños abusados? ¿Cuántos hombres abusados? El ser humano desconforme con todo lo que está pasando porque son tiempos malos, porque no supimos conocer el tiempo para que, amados hermanos, a través de que nosotros hayamos hecho bien las cosas y amigos, si usted me escucha, podamos nosotros comenzar a recibir algo de lo que Dios quiere para cada uno. Por ejemplo, paz en medio de esta tormenta. Que usted pueda sentir que porque comenzó a trabajar bien con su tiempo, le dio a Dios lo que era de Dios, le dio al Señor lo que Él se merecía en todo tiempo, porque esta vida va a pasar. Mañana no sabemos si vamos a estar. Entonces vamos a redimir nuestro tiempo como el Señor quiere que lo hagamos. Cuando la palabra me dice que todo tiene su tiempo, es porque todo tiene su tiempo. Reflexionemos cuando nosotros decimos, no tengo tiempo para nada. ¿Por qué no me alcanza el tiempo? Si nos estamos viendo cada uno de nosotros como estos peces atrapados por esa mala red, esa mala manera como nos hemos venido conduciendo, si nos vemos como a esas aves atrapados entre enramadas que no pueden salir de donde están, amados hermanos, enredados en esos lazos, hoy el Señor nos dice que es este día de salvación. Comencemos hoy día a redimir nuestro tiempo, a aprovecharlo bien para que Dios en su misericordia nos ayude a poder perseverar hasta el fin. Yo estuve mirando maneras de cómo nosotros podríamos redimir el tiempo, porque todo nos pasa eso. Comienza el día y de repente se terminó
y lo que planeamos no lo terminamos de hacer. Y todo queda para mañana y eso nunca se termina porque el día de mañana trae su propio afán. Y miraba cómo era importante nosotros tener objetivos claros. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar bien claros en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos. Y para yo tener objetivos claros, amados, yo tengo que planificar bien mi tiempo. Dedicar tiempo a planificar. Porque los objetivos inciertos que nosotros tenemos, que ni siquiera no los marcamos, no nos van a motivar en ningún momento. Porque ¿por qué me vamos a motivar algo que yo ni siquiera lo he planificado? Y siempre esa desmotivación que hay en nuestras vidas nos va a llevar a la excusa de la falta de tiempo. Y cuando nosotros planeamos bien, organizamos bien todo, planificamos, hacemos objetivos claros en nuestra vida, nosotros vamos a darnos cuenta que nuestro tiempo comienza a tener un orden. Así como cuando Dios se dio cuenta, cuando el hombre pecó, en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y que el Señor ya en el capítulo 2 nos habla que comenzó a poner por obra un plan de redención, un plan de salvación que tenía para nosotros. Y dice en los 3 primeros versículos del capítulo 2, que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Como el Espíritu nos muestra un ejemplo del Creador de los cielos y de la tierra. Como en 7 días simbólicos se aprovechó todo ese tiempo dejándonos muestra cómo se puede llevar un objetivo claro a través de una planificación, de un plan perfecto, porque el plan tiene que ser perfecto, amados hermanos, para que nosotros le pongamos esa dedicación. Un plan que desarrolló a su perfección y que usted puede decir, pero eso fue Dios. Eso fue Dios que lo hizo. Y Él lo puede todo, sí. Ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios es nuestro Dios. Y si Él hizo algo perfecto, comenzó a hacer la obra de una manera ordenada, de una manera provechosa, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, amados hermanos, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos va a ayudar a hacerlo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él quiere que nosotros, porque dice que aún en el 7º día Él bendijo todo y reposó, lo santificó y reposó, porque aún nuestra planificación vamos a tener tiempo hasta para reposar, para descansar, porque a veces decimos no tengo tiempo ni para recostarme un momento. Entonces el Señor quiere que comencemos a ordenarnos, que no tomemos esta palabra, lo que Él nos da seguido a nosotros, como algo que viene y pasó, como una moda. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre, y permanece para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios, como nos hablaba en la lectura que tuvimos inicial en el libro de Juan. Entonces Dios nos dejó este ejemplo para que nosotros vengamos y nos acerquemos a Él, aprovechemos de su sabiduría, aprovechemos de todo lo hermoso de Él. ¿Para qué? Para que aprendamos a conocer su voluntad para con nosotros y comenzar a trabajar en nuestro tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida, que es lo que Dios quiere para mí. Dice que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí es mi santificación. Pero yo desconozco eso o lo escuché en algún momento.
pero ¿cómo yo voy a santificarme? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque a veces para el hombre lo santo, lo que ve santo es profano para Dios. Y lo que para Dios Él quiere que nosotros lo hagamos porque es bueno para nuestras vidas. Decimos, no, eso es demasiado. ¿Yo cómo lo voy a hacer? Entonces tenemos que ir, amados hermanos, mirando cómo yo puedo ir redimiendo mi tiempo a través de estos objetivos claros, de esta planificación, de yo poder entender que tengo que hacer algo nuevo en mi vida el día de hoy, porque hermanos, o ignoramos lo que está pasando, cerramos nuestros oídos, no escuchamos noticias, ¿o qué vamos a hacer? Entonces el Señor quiere que nosotros comencemos a crear una rutina, comencemos a crear una rutina buena y que comencemos a pegarnos a ella. Crear una rutina, amados, que yo pueda, después de un poco tiempo, comenzar a trabajar mucho más fácilmente en esa planificación que yo me hice, en eso que yo me tracé para mí, en eso que yo hice para convertir mis malos hábitos en hábitos buenos a través de esta rutina que comencé a crear, que me permita priorizar lo que yo tengo que hacer, las cosas importantes, no lo que no es importante. Considerar que esta tarea, que este planificación, este planeamiento que yo me hice es tan importante que yo tengo que realizarlo. Comenzar a crear una rutina buena. Si nosotros miramos el ejemplo de Daniel, podemos ver que cuando se hizo esta gran estatua y que tenían que adorarla y se promulgó el edicto y que pusieron un tiempo en el cual si no lo adoraban, eran tirados al foso de los leones. Dice la palabra que Daniel escuchó el edicto, escuchó lo que se dijo. Era un tiempo difícil para él, porque estos leones estaban en ese foso muy hambrientos. Y apenas llegaba la presa ahí, en este pozo, ellos lo devoraban. Cuando Daniel se enteró de este edicto, que ya había sido firmado, dice que él entró a su casa. Dice que él abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Dice que él se arrodilló como tenía acostumbrado a hacerlo todos los días. Se arrodilló, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Él comenzó a creer, a través de esto que él había creado, una rutina muy hermosa, orar 3 veces al día. Y cuando uno ora, hermanos, yo pienso que estas 3 veces, él las hacía porque ya había dedicado ese tiempo para arrodillarse y como decía aquí, levantar sus manos, abrir las ventanas hacia ese mismo Dios y comenzar arrodillado 3 veces al día a orar. Cuando Daniel estaba parado, yo lo veo también conversando, haciendo sus cosas, hablando con Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos? ¿Qué estamos haciendo para estos días malos? Estamos cumpliendo aquello que nos propusimos hacer. Y ahora el pastor nos pedía, oremos por nuestra ciudad a través de esta cita bíblica que nos mandó. Que lo veamos que es algo que viene de parte del Señor. ¿Cuántas veces nos estamos acercando a Dios para orarle, que nos ayude para poder sobrepasar estos días malos? Y como Daniel, hacerlo de esa manera tranquila como él lo hacía, de esa manera segura y confiada como él lo hacía, para poder tener ese beneficio y comenzar a darme cuenta que el que yo me acerque a Dios a través de su sabiduría
Él va a dirigirme a mí en lo que yo tengo que hacer. Hermanos, y no solamente es que yo tenga un planeamiento que es como la base para comenzar a hacer, son como los planos para comenzar a levantar una construcción y crear esa rutina de diariamente trabajar en esa casa, sino que, amados hermanos, tenemos que ser responsables. La responsabilidad es muy importante. La falta de responsabilidad en cada uno de nosotros nos lleva a no tener motivación. Hoy día sí, mañana no. Yo tengo que ser responsable con mi Señor. Acercarme a Él en todo tiempo, porque Él es el único que Él me puede ayudar con el plan que hice para mi vida. Poder que en todo tiempo esa agenda la tenga presente para que no se me olvide ningún detalle, para evitar las distracciones, porque las distracciones nos restan tiempo. Amén. Y nosotros sabemos que eso es así. Nosotros estamos haciendo un trabajo, viene alguien, nos distrae. En el segundo que le decimos un momento que estoy ocupado, ya fueron segundos que perdimos para el trabajo que estamos haciendo. Tenemos que evitar las distracciones. ¿Cuáles son las distracciones? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿De qué manera yo me estoy dejando llevar de esas distracciones? Amados hermanos, el hombre que no considera su vida para adquirir esa salvación es la persona que se menosprecia a sí mismo. Y es importante comenzar amándonos a nosotros mismos para poder querer alcanzar esto que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y el Señor dice que tenemos que considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se decaiga, no se canse hasta que nos desmaye. Entonces es el único que nos puede ayudar. Ahora entiendo por qué Daniel, su ánimo no se le decaía. Porque en ese buen hábito que había creado, él consideraba siempre aquel Dios que lo había venido a redimir, aquel Dios que lo libraba de todo. Y él fue librado de los leones. Y no porque no lo tiraron al pozo de los leones, sino que simplemente porque Dios mandó a que estos leoncitos se estuvieran en dieta mientras Daniel salía de ahí del pozo. No les diera hambre. El Señor mandó para que sus ángeles cuidaran de la vida de Daniel. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice la palabra: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el Señor quiere, amados, que nosotros hagamos lo que hizo Cristo Jesús. Que no se dijo yo soy hijo de Dios como cosa que aferrarse. Que no tomó en cuenta de lo que se estaba despojando para venir y morir por cada uno de nosotros. Vamos a comenzar a mirar que es necesario que comencemos a despojarnos, a deshacernos de todos estos hábitos malos que tenemos. Esto es muy difícil de enfrentar, pero si vemos que el tiempo no nos rinde para nada y queremos alcanzar el beneficio de lo que Dios nos está hablando, vamos a comenzar a considerar lo que no permite que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Yo tengo que
creerme a mí mismo que mi deber es no continuar en estos malos hábitos que tenemos. ¿Como cuáles? Cuando el Señor nos habla, y recuerdo en este momento de David, cuando decía que él se levantaba de madrugada y se presentaba al Señor, cuán difícil es para nosotros si estamos hablando de redimir mi tiempo, porque yo quiero comenzar a tener beneficios en estos días malos y no verme enredada en lazos. Y cómo él se levantaba de madrugada y se presentaba al Señor para Dios librarlo en todas sus tribulaciones. Y cuántos de nosotros preferimos, amados hermanos, dormir mucho. Que nadie me toque eso. Nos encanta dormir. Nos encanta, amados hermanos, quedarnos dormidos en todo tiempo, aún en los servicios, cuando vamos a los servicios. Se ha dormido en la noche, pero a causa del cansancio, del afán de la vida, no se descansa bien y vamos a la congregación y nos quedamos dormidos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes ahorita están sentados y el que usted ve que está dormido a su lado, dígale, es tiempo de dejar este mal hábito, de quedarnos dormidos cuando estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos vemos demasiada televisión? Nos ocupa un porcentaje bien grande de nuestras vidas. Usted sabe cuánto tiempo utiliza para la televisión. Yo sé cuánto tiempo utilizo para la televisión. ¿Cómo yo comienzo a dejar estos malos hábitos? No tiene nada de malo ver televisión. En la Biblia no dice que es pecado ver televisión, pero sí es pecado quitarle el tiempo de Dios, no darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros estamos sentados al frente de una televisión? Y vámonos a ir un poquito más allá, porque ahorita no necesitamos cargar una pantalla de tantas pulgadas a donde vamos. Tenemos nuestros teléfonos. Yo lo tenía por ahí, sí. Nuestros teléfonos. Que los cargamos donde vamos. Los lugares que deben de ser relajantes y privados para nosotros, los llevamos allá. Vamos a dormir, dejamos al teléfono a nuestro lado. No le bajamos el volumen porque necesitamos escuchar los mensajes que nos entran. Todo esto el Señor me ponía en el corazón cómo se los puede identificar como malos hábitos. ¿Por qué? Porque nos están robando el tiempo de ese planeamiento, de eso que yo tengo que tener para yo poder hacer las cosas como Dios las hizo, a su perfección, para yo poder entrar, porque dice el Señor que eso quiere para mí, eso quiere para usted, que lleguemos a esa imagen y semejanza de Él, que lleguemos a esa plenitud de Él, a esa perfección de Él. Dice que Él anda buscando corazones perfectos. Y si Dios anda buscando corazones perfectos es porque los existe, porque los hay. Entonces el Señor quiere que nosotros comencemos a sacar todos estos malos hábitos de la televisión, de los teléfonos, de las redes sociales, amados. Si yo no me alcanzo con el WhatsApp, imagínese usted que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene no sé cuántas cosas más han salido. Porque hay que atenderlas todas. ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ocupamos para Dios? Y dice el Señor que todos vamos a ser enseñados por Él. Porque el día que Él venga por nosotros, no le vamos a decir, señores, que yo no lo sabía. El Señor me va a decir a mí que no me va a pasar por inocente, porque Él me lo hizo saber, Él me lo hizo conocer. Entonces, amados, las redes sociales, cuánto se convierten en malos hábitos en nosotros por el tiempo que nos restan para yo no hacer lo que Dios me está pidiendo a mí que yo haga. Las redes sociales, los juegos, salir demasiados con amigos. Es que se me pasa la juventud. Se me pasa la juventud y yo tengo que salir, tengo que andar, tengo que janguear. Amados, no es que no salgamos,
como lo mencioné anteriormente. No es que estas cosas sean pecado, pero ¿cuánto tiempo nos restan para el planeamiento que tenemos que llegar a ejecutar? Y el Señor nos manda a que vayamos adelante, de que peleemos esa buena batalla de la fe y que miremos lo que Dios quiere para nuestras vidas, tomando en cuenta de que las armas mías, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, nos dice la palabra. Porque estas armas de Dios, en 2 Corintios 10, del 4 a 5, dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque ellas son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo yo voy a comenzar a pelear esa buena batalla? Voy a comenzar a hacer, como por ahí decían, voy a comenzar a ayunar el teléfono. Voy a comenzar a ayunar la televisión. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando se pasa el ayuno? ¿Recibimos el beneficio que queremos? ¿O ese templo que comenzó a quedar limpio, nuevamente lo comenzamos a llenar de vendedores, de cambistas? Dice el Señor que nosotros somos templos de su Espíritu Santo. Es tiempo de identificar lo que pensamos que debemos de cambiar para tener más tiempo para aprovechar. En Eclesiastés 8, del 5 al 7, este libro es maravilloso porque nos habla acerca de maneras de poder llevar a cabo este planeamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Eclesiastés 8, del 5 al 7 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se los va a enseñar, amados de Dios? Ese mandamiento que tenemos que tenerlo en nuestros corazones para que nos ayude a discernir los tiempos, para que nos ayude a que, hermanos, entendiendo, no me alcanza el tiempo. Tengo tantas cosas que hacer. ¿Cuál es la prioridad que Dios quiere que yo tenga? Para que comience a dejarme enseñar por Dios. Para que Dios sea el que venga, que en los últimos tiempos abundaría de salvación a cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Porque el temor de Jehová será nuestro tesoro. El temor de Jehová es nuestro tesoro. Eso es lo que tenemos que comenzar a redimir en este tiempo, que el temor de Jehová llegue a ese lugar donde tiene que estar y conservarlo como un tesoro, como algo que no tenemos que perderlo, hermanos, porque en la palabra nos tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, David, cuando se levantó con toda esta gente que no servía aparentemente para nada, para nadie, él dice que entre toda esta gente que él levantó con él, habían gente que eran entendidos en los tiempos. Y estos que eran entendidos en los tiempos comenzaron a trabajar como trabajan los miembros de un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros y poder levantar este ejército de valientes como lo levantó David. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos bien de nuestros tiempos. Y vamos a en Romanos 13, del 11 al 14, bendito es el Señor por su palabra que viene a redimirnos, que viene a traernos la dirección para poder nosotros encaminarnos como Él quiere que nos encaminemos. Romanos capítulo 13, perdón, si dije mal, 13, del 11 al 14, parece que lo dije mal o yo busqué mal. Romanos 13, del 11 al 14, dice, y esto
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Vamos a leer hasta el 14, ¿sí? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor nos estuvo hablando. ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Que nosotros estamos proveyéndole cada día y que no nos deja levantarnos del sueño. Dios quiere hacer una obra perfecta en nosotros. Vamos a permitírsela. Vamos a comenzar a coger una nota, una libreta de notas y comenzar a escribir un planeamiento que yo quiero para mi vida. ¿Cuál es el orden que me voy a poner? No como un ayuno que lo voy a tener por un mes, por 40 días, sino todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para que yo comience a levantarme del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Como nos dice, la noche está avanzada, el día malo está avanzado, el dolor está avanzado, la angustia está avanzada, todo lo que estamos viviendo, dice, y se acerca el día, desechemos todas las obras de las tinieblas, todo eso que hubo en esa noche, en esa oscuridad, desechémoslas, dice el Señor, y comencemos a vestirnos de las armas de la luz. Comencemos a vestirnos de Jesucristo, de esas armas, de esas milicias que no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Y andemos como de día. Y dice que andar de día es andar en honestidad, así como Cristo Jesús anduvo. No alimentando lo que la carne quiere, no dándole lo que el Señor, lo que la carne nos está pidiendo, sino que vestidos del Señor Jesucristo. Solamente vestidos de Él, nosotros no le vamos a proveer a nuestros deseos de la carne. Y dice el Señor que tenemos que andar sabiamente y andar con el corazón, que es Cristo Jesús, sabiamente redimiendo bien el tiempo, avergonzados en ese día malo. Que el Señor nos bendiga. Y si usted tiene necesidad de que oremos para que Dios fortalezca su vida, que lo ayude para que usted redima su tiempo como tiene que redimirlo. Dejar de alimentar su carne como usted o como yo he estado acostumbrada, porque Él se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es compasivo, por eso Él ha venido a hacer toda esta obra con nosotros. Vamos a orar, y si usted tiene necesidad de oración, ahí donde está, incline su rostro y vamos a pedirle al Dios, a ese Dios grande, poderoso, que nos ayude a aprender a redimir nuestro tiempo, a llevar ese orden que Él quiere que llevamos. Señor Jesús, estamos delante de ti. Gracias por la provisión, gracias por traernos tu doctrina, gracias por traernos tu enseñanza. Gracias por traernos, Señor, este pan que nos está enseñando cada día a cómo conducirnos como hijos tuyos. Ayúdanos para redimir, para aprovechar bien nuestro tiempo. Ayúdanos para ya no ser hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Aprovecharnos, Jehová, porque el día está avanzado, dice tu palabra. El día está avanzado y viene la hora, viene ese día y que tenemos, Señor, la noche está avanzada y viene ese día que tenemos que comenzar a desechar, a tirar, a botar todo aquello, Jehová, que nos ha venido teniendo sumidos en ese sueño espiritual, sumidos en esa conformidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno. Gracias, mi Señor. Que mi Dios me los bendiga y el Señor nos ayude a seguir adelante. Los amo mucho. Amén.